Muy buenos días con todos, mi nombre es Jessica Jacome Cabrera y el día de hoy les voy a hablar sobre los reactores CCTR y PFR y cómo poder resolverlos en el programa de simulación HYSYS. Bien, entonces vamos a empezar primero con las definiciones de qué es un reactor CCTR y PFR. Primeramente, estos reactores vienen a ser unos reactores ideales. Entonces, el reactor CCTR se conoce como tanque mezcla completa, es decir, este consta de un agitador y siempre se va a asumir que se da una mezcla total o completa, es decir, que la concentración que se encuentra dentro del tanque es la misma a la salida. Además, este viene a tener un modelo algebraico estándar, el cual se ha ido desarrollando con el paso de los años. Bien, un reactor PFR, en cambio, utiliza E2 para su resolución. Es decir, al ser un reactor horizontal como un cilindro horizontal, pues se realizan ciertas divisiones en su volumen, y este viene a ser un reactor flujo-pistón. Este, en cambio, requiere de una solución secuencial, es decir, como se dijo, se realizan divisiones de volumen o divisiones de segmento y se va a ir realizando su solución, pues segmento a segmento. Bien, entonces vamos a profundizar en cada uno de estos reactores. Primero, un reactor CCTR es como se observa en esta figura, es decir, tenemos un tanque junto con un agitador, el cual va a permitir que se dé la mezcla completa. Va a haber una entrada y una salida, ¿sí? Es decir, una entrada de reactivos y una salida de productos. Bien, entonces estos reactores generalmente tienen chaquetas de calentamiento o enfriamiento, como se puede ver en su parte exterior, para de esta manera facilitar el proceso de reacciones químicas, es decir, quizás mantener en la temperatura ideal requerida o enfriar en el caso de las reacciones exotérmicas. Este viene a ser un proceso continuo de reacción, ya que, como se dijo, continuamente se va agitando y pues de esta forma se va reaccionando, ¿sí? Entonces ingresa y sale corriente. Bien, entonces, dentro de las consideraciones para este reactor se tiene que tener en cuenta que este va a estar en estado estacionario, es decir, se conoce que hay un volumen constante. Para que exista este volumen constante, el fluido de ingresos, es decir, el flujo de ingreso va a ser el mismo que el flujo de salida, ¿sí? De esta manera el flujo, el volumen que se va a encontrar dentro del reactor, pues va a ser constante, es decir, los flujos tanto de entrada como de salida van a ser los mismos. Se asume que aquí hay mezcla perfecta gracias al agitador y por tanto, como se dijo antes, la concentración en el interior del reactor va a ser la misma concentración que a la salida del mismo. Se considera generalmente un reactor isotérmico, ¿sí? Es decir, que no va a variar la temperatura y las reacciones generalmente se van a dar en estado líquido. Entonces, en base a estas concentraciones podemos establecer la siguiente ecuación de diseño, que nos plantea que el volumen de un CCTR sí va a ser igual tomando en cuenta uno de los componentes. Por ejemplo, dentro de los reactivos el componente A, pues va a ser al flujo del componente A inicial o que ingresa, sí, menos el flujo del componente A que queda de remanente sobre la velocidad de reacción de este componente. Bien, a continuación, el reactor PFR, como se dijo aquí, tenía la forma de un cilindro horizontal y este se lo va a poder dividir en segmentos. Este viene a ser un reactor tubular y la característica principal del mismo es que las concentraciones son variables a lo largo del reactor, ¿sí? Es decir, aquí, como se puede observar en la gráfica, en la parte inferior tenemos la distancia a través del reactor, es decir, conforme se va avanzando a lo largo del reactor, se va dando la reacción. Por eso el componente A, que es del objetivo final, pues como vemos aquí la concentración de este componente va aumentando a lo largo de la distancia del reactor, ¿sí? Es decir, aquí inicia la reacción y mientras más vamos avanzando a lo largo, pues se va aumentando la concentración, es decir, se va dando la reacción. Bien, para aquí igual vamos a tener ciertas consideraciones de diseño. Vamos a ver que este reactor va a estar en estado estacionario. Se asume siempre que este va a tener un flujo turbulento. Sí que va a ser isotérmico, es decir, esto facilita los cálculos y se hace la suposición de que no existen pérdidas al ambiente de energía y todo esto tiene que ocurrir en un mismo estado, ¿sí? Es decir, todas las reacciones pues van a estar en un mismo estado, no va a haber cambio. Aquí podemos observar también la ecuación de diseño para este reactor,
donde nos dice que la variación del flujo de A, pues dividido para la variación de volumen, porque se dijo que se toma como que se ve aquí como este cierto segmento, este disco de volumen a lo largo del reactor para trabajar, va a ser igual a la velocidad de reacción. Bien, entonces, ¿qué tipos de reacción se pueden hacer aquí? En simulación de HYSYS, pues son 5 tipos que se pueden hacer. La primera reacción es de conversión. Sí, para estas reacciones se necesita la estequiometría y la conversión del reactivo base. Y aquí estas pues no pueden agruparse, sino que deben resolverse de forma individual. Las reacciones de equilibrio, para esto se necesita la relación de la constante de equilibrio y la temperatura para poder resolver. Las relaciones que son catalíticas heterogéneas, pues se necesita la ecuación de la velocidad. Esta ecuación de la velocidad va a depender del mecanismo de reacción que se dé. También tenemos reacciones cinéticas. Para esto se va a tener la velocidad de reacción y se pueden emplear Langmuir, Hirscherholt, Elie-Rideal, Marsman y Crivelli. Y por último tenemos los de velocidad simple, donde vamos a tener la constante de equilibrio y los datos de equilibrio para poder resolver. Estos son los 5 tipos de reacciones que nosotros vamos a poder resolver en HYSYS. Entonces, a continuación vamos a resolver un ejemplo para poder entender mejor. Entonces, la producción de estireno sí se da por la deshidrogenación catalítica de etilbenceno. Entonces, vamos a asumir que tenemos este valor de producción. Esto va a ingresar a un reactor PFR, ¿sí? Van a ingresar 1208 libras mol de etilbenceno, ¿sí? A 1124 grados Fahrenheit y 19.99 psi. Se va a asumir en el reactor una caída de presión de 0 psi, un volumen de reactor de 0.77 metros cúbicos, la longitud de 3 metros y un número de tubos. Para poder resolver se va a emplear el paquete Penn-Robinson, ¿sí? Y se van a tener en cuenta los siguientes parámetros cinéticos que podemos observar aquí. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer es, abrir nuestro simulador de HYSYS y en el Component List lo que vamos a hacer es agregar los 3 componentes que nosotros tenemos. Entonces sería el etilbenceno, el estireno y el hidrógeno. Recordando que en la reacción pues se da por la deshidrogenación. Entonces se va seleccionando los componentes y se le va a dar clic en añadir y de esta forma ya vamos a tener los 3 componentes principales. A continuación vamos a la sección de Fluid Packages, ¿sí? Y en esta zona nosotros vamos a buscar aquí los paquetes de fluidos que se nos ofertan y vamos a seleccionar Penn-Robinson. Posteriormente vamos a ir a la carpeta de aquí de Reactions, ¿sí? Vamos a poner Add Reaction y aquí nos va a aparecer el siguiente cuadro. Como dijimos, estas son las 5 reacciones o tipos de reacciones que se pueden resolver en HYSYS y en este caso esta es una reacción cinética, entonces seleccionamos cinética y añadir reacción. Bien, una vez que hacemos esto, pues aquí vamos a ir colocando los diferentes componentes de nuestra reacción con los respectivos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el etilbenceno es el que se va a consumir, ¿sí? Porque se da una deshidrogenación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros como resultado? Pues de la reacción estireno e hidrógeno. Entonces, por esa razón se colocan aquí los coeficientes estequiométricos respectivos. Sí, entonces vamos de aquí en cambio a la zona de basis. Aquí vamos a tener en cuenta que se va a trabajar con presiones parciales, ¿sí? El componente base va a ser el etilbenceno y vamos a colocar las condiciones de la reacción, ¿sí? Que se da, es decir, en fase de vapor. Estas temperaturas se las deja tal como están seteadas y aquí se va a colocar en esta parte pues los parámetros cinéticos que nos fueron dados en sí por el ejercicio, ¿sí? Que era el valor de A de 4240 y el valor de E de 50.493, tomando aquí como unidades base los kilopascales. Una vez que se ha llenado estos datos, es importante seleccionar esta parte de aquí, es decir, Add to FP, es decir, Add to Fluid Packages, para de esta manera poder trabajar. Sí, una vez que aplastemos Add to Fluid Packages, nos va a aparecer este cuadro, se va a seleccionar aquí y se va a poner este botón, Add Set to Fluid Package. Entonces, de esta forma ya se va a guardar. Bien,
Entonces, ahora sí podemos a la pestaña de simulación y nos vamos a dirigir a la pestaña de aquí de Reactors y nos va a aparecer lo siguiente. Y vamos a seleccionar este de aquí que viene a ser el reactor PFR y lo vamos a colocar. A continuación vamos a dar doble clic sobre el reactor, vamos a colocar el nombre de las corrientes tanto de entrada como salida y este de energía, pérdidas de energía va a ser opcional, pues en este caso no lo tomamos en cuenta. A continuación vamos a la parte de diseño, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a colocar la caída de presión que se dijo antes que en el ejercicio iba a ser de 0 P6. A continuación vamos a la pestaña de Reactions, aquí se va a colocar el set, ¿sí? Es decir, el set 1 y lo que se dijo antes. Podemos aquí cambiar el número de segmentos, es decir, de divisiones en las cuales nosotros vamos a querer dividir o trabajar con nuestro reactor PFR, en este caso se colocan 20. Vamos a Rating, aquí sí vamos a colocar el volumen total del reactor, su longitud y el número de tubos con el que se va a trabajar. A continuación en Worksheet vamos a colocar la temperatura a la que ingresa. Aquí hay que tomar en cuenta que la temperatura dada por el ejercicio es en grados Fahrenheit y entonces cambia al momento de colocarla en centígrados. La presión en bares y la presión de flujo molar a la que ingresa al reactor. A continuación en Worksheet colocamos pues solamente a la entrada, solamente va a entrar pues el etilbenceno porque entra 100% puro, entonces se coloca aquí la fracción molar de 1. Y de esta forma ya vamos a ver que se resolvió para nuestro reactor PFR. A continuación vamos a realizar el mismo ejercicio pero para un reactor CCTR para tener una noción de cómo se realizaría. Bien, primero vamos a ingresar una corriente, ¿sí? Que sería en este caso una corriente 1 para poder trabajar. Si damos doble clic sobre esta corriente, aquí es importante que para que se carguen automáticamente los datos, porque estamos realizando en el mismo simulador, ahorita pues es en la corriente, aquí en el nombre, se debe colocar el mismo nombre que se tenía antes. Con eso de forma automática se cargan ya los datos. Si es que recién se fuera a realizar esto, se tendrían que realizar los pasos previos para el reactor PFR para poder cargar estos datos correspondientes. Bien, de ahí ingresamos un reactor CCTR, que es el que nosotros podemos observar aquí. Damos doble clic sobre este y vamos a colocar en Design pues las entradas, ¿no? Y la salida de vapor del líquido y la entrada que se va a tener. A continuación nos vamos a ir a la pestaña de parámetros, ¿sí? Y aquí vamos a colocar el volumen de nuestro reactor y también la caída de presión, que igual vamos a asumir de 0. Posteriormente vamos a la parte de Reactions, aquí vamos a poder ver los tres componentes, ¿sí? De igual forma se toma en cuenta los coeficientes estequiométricos y también se puede colocar set 1 o la reacción que ya se guardó previamente. Y de esta forma, como nosotros observamos, pues se pudo resolver el mismo ejercicio para un reactor tanto PFR como CCTR y de esto pues nos damos cuenta ya que generalmente ya la barra final se pone de verde. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, espero que este video les haya sido de utilidad.